Apreciados alumnos del cuarto curso de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, les doy la bienvenida a una nueva clase virtual correspondiente a la materia de arqueología. Hoy estaremos desarrollando un nuevo tema y se trata sobre principios y particularidades de la investigación arqueológica en las culturas griegas. Antes de avanzar, vamos a recordar nuestro tema anterior, que trata sobre los principios y particularidades de la investigación arqueológica en la cultura de Egipto antiguo. Los logros del antiguo Egipto están bien estudiados, así como su civilización, que alcanzó un nivel muy alto de productividad y complejidad. El arte y la ingeniería estaban presentes en las construcciones para determinar exactamente la posición de cada punto y las distancias entre las obras. La fabricación del vidrio se desarrolló extraordinariamente, como evidencian los numerosos objetos de uso cotidiano y de adorno descubiertos en las tumbas. En la clase de hoy estaremos tratando sobre los principios y particularidades de la investigación arqueológica en las culturas griegas. La personalidad cultural del hombre griego de la antigüedad, sus formas de vida y su pensamiento fueron aspectos definidos en una dimensión muy significativa por su intensa vivencia del entorno natural que habitaba. Para forjar su propia identidad cultural, los griegos de la época clásica necesitaron encadenar estrechamente muchas de sus especulaciones con la naturaleza y sus particularidades fenómenos y unirse de ese modo con ese entorno en el que se desarrolló su vida vital. Grecia es una tierra marinera por antonomasia y el mar un elemento que habría de convertirse en el origen de múltiples y profundas creencias. En un marco ideológico de tintes naturalistas, el dominio marítimo desempeñó un papel cardinal en la civilización griega, ya que muchas de sus facetas, tanto históricas como legendarias, tienen al mar como telón de fondo. Grecia en la cuenca del mar Egeo fue precedido en muchos siglos por la existencia de una cultura desarrollada cuyos centros principales fueron Creta, la Hélade y la ciudad de Troya. Las investigaciones del siglo XX demostraron así que en el segundo milenio antes de nuestra era existieron allí civilizaciones casi tan desarrolladas como sus contemporáneas egipcia, babilónica e hitita. Gran parte de la población de los países de la cuenca egea pertenecen, de acuerdo con los datos científicos de que se dispone, al comienzo de la época neolítica. Los monumentos. Las excavaciones arqueológicas demuestran los poblados comunales que estaban constituidos en aquel entonces por chozas hechas con materiales calcáreos no elaborados, de forma cuadrangular. La cerámica cretense son característicos los vasos en forma de torre, decorados con arabescos tallados. El arte primitivo también estaba representado por figuras groseras de pájaros, animales y hombres. La gran mayoría de las estatuillas representan la figura femenina, lo que es el rasgo natural del arte de todos los pueblos en la época del matriarcado. La escritura cretense. Alrededor del siglo XXII a.C., los cretenses conocían la escritura pictográfica, que transmite a través del dibujo conceptos aislados, es decir, vocablos, como hacían los egipcios por medio de los jeroglíficos. Los diferentes pictogramas eran tallados por los cretenses en sellos o grabados en recipientes.
En el siglo XXIII a.C., los cretenses elaboraron una escritura, el sistema llamado lineal, en la que cada signo representaba una sílaba. Arquitectura de la antigua Grecia. Los antiguos griegos desarrollaron cuatro estilos primarios u órdenes clásicos: el sobrio y sólido dórico y el refinado y decorativo jónico. Hay que señalar que el estilo jónico evolucionó dentro del estilo corintio. La forma rectangular de los antiguos templos griegos, rodeados de columnatas soportadas por un pedimento triangular, construido de piedra caliza o mármol, sigue siendo un estilo popular hasta la fecha. Características generales de la religiosidad griega. En la antigua Grecia la religión fue un agente integrador de la polis. Los ciudadanos mostraban su compromiso con la ciudad al participar en las ceremonias colectivas de carácter cívico. Por otra parte, las creencias comunes y los santuarios panhelénicos funcionaron como elementos de identidad para el conjunto de los griegos. El panteón olímpico se componía de dioses con poderes específicos y relacionados entre sí. Estos dioses protagonizaban mitos que permitían explicar el mundo. Comunicación entre los fieles y sus dioses. Los dioses podían manifestarse a los humanos de forma sutil, por medio de sueños, presagios, oráculos, palabras casuales y vuelo de los pájaros. Para entender bien sus mensajes se requería la ayuda de adivinos, sacerdotes e intérpretes de sueños. Los griegos creían que el destino de las personas estaba determinado y que apenas se podía cambiar. Para finalizar este contenido, podemos señalar que la cultura griega ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y civilización mesénica, continuando con la notable Grecia clásica. El surgir de la época helenística y por medio de la influencia del Imperio romano y su sucesor, el Imperio bizantino, en la Grecia oriental. El Imperio otomano también tuvo una influencia considerable en la cultura griega, pero es la guerra de independencia griega la que revitaliza Grecia y propicia el nacimiento de una identidad individual dentro de su polifacética cultura a lo largo de su historia. El arte y la arquitectura de la antigua Grecia tuvieron una gran influencia en el arte occidental hasta la actualidad, ya que es parte de su legado cultural. El arte bizantino y la arquitectura bizantina jugaron un importante papel en los inicios del cristianismo y queda una influencia en las naciones. Apreciados alumnos, me despido de ustedes animándoles a realizar las actividades propuestas como tarea en la plataforma. Hasta la próxima.